En el Domingo de Ramos celebramos la Eucaristía desde el Instituto Julián Mendoza Guerrero. Como iglesia peregrina hemos caminado durante la Cuaresma para llegar a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Al participar en esta celebración, disponemos nuestro ser para recorrer el mismo camino de Jesús, que triunfante entra en Jerusalén y sube hacia el Calvario para consumar su obra de salvación, verdadero sacrificio que se renueva en la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que nos llama a la conversión esté con ustedes. En el Domingo de Ramos, en la apertura de la Semana Santa, pedimos al Señor perdón de nuestros pecados y nos confiamos a su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios de bondad tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
La palabra de Dios nos invita a contemplar a Cristo como el siervo doliente que en la pasión es condenado injustamente para otorgarnos la salvación. San Pablo nos recuerda que Cristo, siendo Hijo de Dios, al sufrir la humillación, fue exaltado a la derecha de Dios Padre. Que al escuchar la pasión de Cristo permanezcamos en actitud de silencio para contemplar la obra salvífica de Dios que entregó a su Hijo para nuestra redención. Lectura del libro de la profecía de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me azotaban, la mejilla a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a los insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba avergonzado. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que le ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De todo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba hacia Jerusalén, marchando a la cabeza. Al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a los discípulos diciéndoles: y a la aldea de enfrente, al entrar encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo.
Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, contestadle: el Señor lo necesita. Ellos fueron, lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatáis el borrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos, y cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el que viene como Rey en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el domingo de Ramos. Iniciamos la Semana Santa. Nos hemos preparado en la Cuaresma para este tiempo y llegaremos al Trido Pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor, a partir del Jueves Santo en la tarde. La palabra de Dios de este domingo de Ramos, domingo de la pasión del Señor, está marcada por la experiencia del sufrimiento y el dolor. Jesús es el siervo doliente en el desierto. Jesús es el siervo doliente que sufre burlas, humillaciones. Así lo presenta el cántico de Isaías. Y en ese siervo doliente está el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Está Jesús, que desde su anuncio tuvo el sufrimiento de María, tuvo el sufrimiento de José, tuvo el sufrimiento de huir a Egipto. Su vida fue también de sufrimiento, de dolor, por las dificultades de su contexto, luego por la oposición a su ministerio y ya ahora su pasión y su muerte. Él es el siervo doliente también en la historia de la Iglesia con los mártires. Él es el siervo doliente también hoy en toda realidad de violencia, en los niños abortados, en los hombres torturados, humillados en las guerras. Él sigue sufriendo, Él sigue siendo el siervo doliente en el desierto de este mundo, donde hay injusticias, dolor y llanto, donde hay tantos que son atropellados en sus derechos y en su dignidad. Él es el siervo doliente también en los hombres y mujeres que sufren burlas por sus limitaciones, que sufren burlas por su raza, por su religión, que son burlados y atropellados. Él sigue siendo el siervo doliente en toda realidad de humillación que suscita la maldad, que suscita la soberbia humana, el pecado. Él sigue sufriendo allí. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? ¿Dónde está Dios cuando hay dolor? Sufriendo con la humanidad, porque Él sigue siendo el siervo doliente que sufre. Por eso, si en este domingo de Ramos tiene dolor, tienes sufrimiento, tienes cansancio, tienes fatiga, tienes enfermos en tu casa, te acompaña un dolor, comienza la Semana Santa sabiendo que tu dolor se une a la pasión de Cristo. Por eso se llama el domingo de la pasión. Cristo sufriente, el dolor de Cristo que continúa en la historia. Y por eso Pablo exclama diciendo: Cristo Jesús aprendió a obedecer hasta la muerte en cruz, no hizo alarde de su categoría de Dios. Él ha tomado nuestra condición humana, con sus limitaciones, con sus sufrimientos. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe también lo que nos hace sufrir. Por eso en esta Semana Santa une tu dolor a la cruz de Cristo. Tus dificultades familiares, tus lágrimas, tus limitaciones, tus cansancios, tus fatigas y también tus búsquedas, y dile al Señor: yo me uno a tu pasión en esta Semana Santa para que tú también me dé experimentar resurrección, me dé experimentar la fuerza del Señor, como ha dicho al final el Salmo. Yo me apoyo en el Señor. El lamento humano: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, recoge también el dolor de este 2019, que en medio de guerras, de enfermedades, de catástrofes, de sufrimiento, volvemos a decirle al Señor:
tú sigues siendo el siervo doliente en esta humanidad, en el cuerpo de la Iglesia, que sufre también. Y por eso te decimos, Señor, unimos en esta Semana Santa el dolor de la humanidad y de la Iglesia a tu pasión redentora. Finalmente, el texto del Evangelio, la entrada de Jesús a Jerusalén, la entrada gloriosa, y aquel pueblo que lo recibió diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese pueblo será luego envenenado para que pida su muerte. Ese pueblo será envenenado para que pida su crucifixión. Decirle al Señor que esta Semana Santa también sea una Semana Santa para alabarlo a Él, que nos sostiene en medio del dolor y el sufrimiento, que nos acompaña en medio de los cansancios familiares, que nos da la fuerza para leer la vida desde Él, para decirle al Señor: ¿qué hago con mi dolor? Te entrego mi dolor, aquí estoy, Señor, sufriendo, y que podamos alabarlo y bendiciendo, y cuidar nuestro corazón, y cuidar la familia, y cuidar nuestros pueblos, de los que también hoy buscan envenenar el alma para que aprendamos a odiar, envenenarle el alma de las familias para dividirlas, envenenar el alma de los pueblos para que se empeñen en guerras, en conflictos, en explotaciones, en maldad. Hoy también se quiere envenenar el alma humana en la vida particular, pero también en la vida familiar y en la vida de los pueblos y la misma vida de la Iglesia. Y un alma envenenada aprende la maldad, y así como aquellos mismos que pidieron la muerte de Jesús y su crucifixión fueron los mismos que lo alabaron. Pues nosotros que hemos alabado al Señor en este día, que Él cuide nuestro corazón para perseverar en Él cuando llegan las voces que quieren envenenar también nuestro corazón, robarnos la esperanza, quitar nuestra mirada de Él y enseñarnos a odiar. Que el odio, que la maldad, que la violencia no toque el corazón, y ese sea el gran propósito también de esta cuaresma y ahora ya de la Semana Santa. Que el Señor cuide nuestro corazón para que los sufrimientos, los dolores, las limitaciones, las enfermedades, las faltas en tantas situaciones de comida, de salud, no nos quiten la alegría y no nos deshumanicen, sino que nos hagan decir: estamos unidos a Cristo, a su pasión, y Él nos lleva camino de resurrección, camino de vida eterna, porque por nuestro dolor nos unimos al siervo doliente también hoy. Continuemos la misa contemplando a Jesús crucificado y experimentando también que Él es el siervo doliente también en la historia de la Iglesia y de la humanidad hoy. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, dio a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Estaba a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Padre que en la pasión nos ha entregado a su Hijo para la salvación, elevemos nuestras súplicas unidos a la oración de toda la Iglesia. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Padre Santo. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Padre Santo. Oremos por el Papa Francisco para que, viviendo la pasión de Cristo, nos ayude a entrar en el camino de la purificación a través de la cruz del Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Padre Santo. Oremos por los gobernantes para que busquen la justicia y el bien entre los pueblos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Padre Santo. Oremos por los que sufren, los pobres, los encarcelados, los abandonados, para que la cruz de Cristo sea la fuerza que los conforte durante la prueba. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Padre Santo. Oremos por los que se preparan para recibir el bautismo en la vigilia pascual, para que la gracia de Dios les otorgue la vida nueva del Espíritu. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Padre Santo. Oremos por todos los que celebramos estos días santos, para que vivamos con espíritu de fe los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Padre Santo.
Cada uno presente al Señor su sufrimiento, su dolor, sea personal, familiar o de iglesia. Él que es el siervo doliente, el que fue al dolor y al sufrimiento hasta muerte en cruz, que sabe de nuestros sufrimientos, que sabe de nuestras limitaciones, quiere acogernos en este comienzo de Semana Santa. A ti, Padre, nos confiamos por mediación de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí, te entregaste para darme vida nueva, rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Oremos para que, trayendo al altar los gozos, las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio, agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón. Y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la mediación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados, con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso, Padre, porque tu amor es grande, nos unimos a los coros celestiales y cantamos gozosos el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Terminaba la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Mira con bondad, Padre, tu Iglesia, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con la Virgen María, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad en el transcurso de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas y glorificarte por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por la fe y la esperanza en el Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Jesucristo, un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero la palabra que para ayudar. Jesús es el siervo doliente, el que se entrega por nosotros, el que sufre con nosotros. El cuerpo, la sangre de Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicantes, Señor, que así como la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuanto la fe nos promete, nos conceda por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro agradecimiento a todas las personas que hacen posible la transmisión de la misa en el domingo, para aquellos hermanos que no pueden llegar hasta un lugar de culto en este día. A la vez, les deseo la bendición del Señor en esta Semana Santa con sus familias, y que la experiencia del Señor sea una Pascua, el paso renovado del Señor por sus vidas y por sus familias. El Señor esté con ustedes. El Padre les proteja y les guarde. Jesucristo vuelva su rostro a ustedes y les conceda la paz. El Espíritu Santo les sea propicio en sus necesidades. Su bendición les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la experiencia del Señor que pasa por nuestra vida, pueden ir en paz.